Europa reconoce como lengua minoritaria al extremeño, un logro en el que ha tenido mucho que ver el órgano de seguimiento y coordinación de este habla y su cultura. Estima que unas 10.000 personas la conservan y pide apoyo a la Junta para que no se pierda. Yo parlo extremeño porque de siempre, desde chiquenino, se lo escuché a los mis mayores, a la gente mayor, por parte de mi madre, que venían de Montermoso, son de Montermoso, y parlaban, y de siempre escuchaba pues a la tía Inés y Dil, como Jadi Jesús, calendario, y Rejaditi para acá, y esas cosillas que vas oyendo, y desde chiquenino tú dices, esto no es castellano. De origen asturleonés, es la lengua que se hablaba en la región antes de que las escuelas públicas se encargaran de oficializar el castellano. En 2011 comenzaron los trabajos que ahora respalda el Consejo de Europa con la calificación del extremeño como lengua minoritaria. Es un paso fundamental para cualquier medida de protección que se pueda adoptar y que se debe adoptar ya en Extremadura, y la más básica que estamos solicitando ya sería la de la declaración como bien de interés cultural, que ya tiene, por ejemplo, la Fala de Sálima. Ellos están detrás de este reconocimiento. Han elaborado un acuerdo ortográfico del extremeño. Consensuaron una sintaxis, gramática, ortografía y fonética. Allí mismo vio como caballeras en ella y con entrevejili se enmeraron a perdigocha por caminar. Lengua en peligro de extinción. Calculan que la hablan unas 10.000 personas de Urdes, Gata, Serradilla, Garrovilla y también en algunas zonas de Badajoz. El Consejo de Europa ya insta a los gobiernos a que tomen medidas para proteger lo que al final es un patrimonio lingüístico, ¿no? Es un patrimonio inmaterial. En esa dirección ya se ha dado un primer paso. Impartirán clases a los docentes en los CPR y en un futuro proponen que sea una asignatura extracurricular.